Retomamos entonces sobre la noción que venimos trabajando en relación a qué entender por educación. Ustedes ya tienen un primer texto que seguramente han leído y han releído y van advirtiendo que hay distintas maneras, distintas perspectivas para referir a la educación. Y hoy traemos un aporte más a partir de Silvina Gears, autora del libro La educación ayer, hoy y mañana, el ABC de la pedagogía, donde trabajamos un primer capítulo de qué hablamos cuando hablamos de educación. Es un capítulo que nos invita a problematizar algunas nociones generales en torno a cómo entender la educación. Y en esto de que ustedes tenían una primera actividad de ir ensayando una definición, vamos a seguir en esta línea, ¿no? De seguir problematizando. Y, y esto de seguir problematizando nos da pistas también de la dificultad que muchas veces tenemos para distinguir lo que es la educación de cualquiera de las otras prácticas que se dan en una sociedad, ¿no? Em, ¿Cuáles otras prácticas? Prácticas que tienen que ver con la socialización, prácticas que tienen que ver con la transmisión, con la crianza, con la instrucción, ya que por lo general suelen mencionarse como sinónimos, lo que nos pone realmente en un problema, en el problema de poder determinar cuál es lo específico de lo educativo, cuál es la especificidad de la educación, ¿no? Lo que sí podemos afirmar a partir de esas primeras definiciones y de esta nueva lectura, que la educación es una práctica, ¿sí? Es una práctica que nos permite establecer una relación, ¿no? Eh, para que haya un acto educativo necesitamos la necesidad de que haya un encuentro de sujetos, un encuentro de personas. Y también podemos decir que la educación es una acción social, un hacer que compromete netamente a lo humano. También podríamos decir que a veces hay dificultad para definir a la educación en un sentido amplio, porque muchas veces vinculamos, ¿no?, la educación con escolarización. Es decir, cuando hablamos de educación, inmediatamente pensamos en la escuela, ¿no? Por eso esta última expresión de esta primera placa, para seguir pensando, nuestra sociedad es incapaz de pensar la educación de otro modo que no sea la escolar, ¿no? Una frase como para pensar, pareciera ser que cuando hablamos de educación, lo único que es educativo es la escuela, y sin embargo esto no es así, ¿no? Quizás esta dificultad o esta mirada centrada, ceñida a la escuela, tenga que ver con los procesos históricos de cómo se ha ido configurando la educación y las ciencias, las disciplinas que la estudian, que en el momento, digamos, histórico de configuración se han centrado justamente en sistematizar las prácticas que de alguna manera tenían estas características dentro de las instituciones escolares. Pero hablar de educación es hablar mucho más que de las prácticas escolares, ¿sí? Eh, porque, porque hay actos educativos, hay prácticas educativas en toda la sociedad, ¿sí? Eh, y no necesariamente en las instituciones escolares. Ya lo estamos viendo hoy en día con lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? No estamos en la escuela, pero no por eso vamos a decir de que no existen en estos momentos prácticas educativas, ¿no? La educación sí tiene múltiples dimensiones, múltiples formatos, y uno de ellos es la escuela. Sería el formato escolar que algunos autores dicen que trasciende.
¿no? Trasciende a la escuela en sí entendida como institución. Y, y en este sentido, podemos decir esto, que todos tenemos saberes, tenemos habilidades, prácticas que no necesariamente nos han enseñado en la escuela, sino también fuera de ella. Em, sí podríamos afirmar que la educación es un fenómeno necesario, inherente a toda sociedad, que es fundamental. Necesitamos de esta práctica, ¿no? Para sobrevivir y para mantener un cierto orden en nuestra sociedad. Es impensado imaginar un hombre, genéricamente hablando, que no tenga acceso a la educación. E insisto, cuando digo educación, no me refiero a la educación escolarizada, ¿no? Porque muchos pueden estar pensando y decir, bueno, pero profe, hay gente que lo mismo se educa sin ir a la escuela. Y es así, ¿no es cierto? La escuela es la institución socialmente reconocida, legitimada, hegemónica, podríamos decir, pero existen muchas otras prácticas educativas, hoy más que nunca. Muchas familias optan porque sus hijos se eduquen en el seno de la familia, en la casa, y no necesariamente que asistan a la escuela, ¿sí? Y sin la educación en este sentido amplio, cada familia, cada individuo, cada sujeto tendría que reconstruir por sí solo, dice Gears, el patrimonio de toda la humanidad. Esta expresión da cuenta y reafirma la importancia de las prácticas educativas. Las prácticas educativas nos permiten a todos los que llegamos a una sociedad, a todos aquellos que nacen y que se van incorporando en una determinada sociedad, que les sea transmitido a través de la educación una serie de saberes, de habilidades, de prácticas, ¿sí? Que esa sociedad considera como valiosas y les permiten rápidamente incorporarse a ese grupo social. Si esto no pasara, si no habría esta posibilidad de que se haga efectivo este lazo social, porque la educación, como decíamos en la primera placa, hace posible este lazo social. Cada ser que llega al mundo, cada ser que se incorpora a la sociedad, tendría que inventar, tendría que producir los nuevos, tendría que producir nuevos saberes, ¿no? Y por suerte, tenemos esa posibilidad como seres humanos sociales, aunque suene redundante, pero en este contexto de estos textos nos permiten reafirmarlo así. El hecho de ser sujetos sociales nos permiten llegar al mundo e inmediatamente poder ir teniendo ya información de los saberes que en una sociedad han tardado años en producirse, ¿sí? Sin embargo, acá en el texto, ustedes tienen como para analizar, como para leer, releer. Hubo situaciones a lo largo de la historia, y no lo quiero decir en un sentido así lejano, muchas veces nos enteramos a través de los medios de situaciones inhumanas en relación a la pérdida de este lazo social, ¿no? A gente que ha sido privada de ese lazo social y las consecuencias que traen tanto en su cuerpo como en sus capacidades mentales, ¿no? En algún momento hemos tenido acceso por los medios, algunas lamentables de estas situaciones, cada vez, digamos, con un sentido inhumano total, pero también el texto recupera algunos casos estudiados de aquellos que por distintas
circunstancias, ¿sí? Han sido privados de ese contacto humano, eh, como el caso del salvaje de Aveyron, ¿sí? Em, que lo cual, bueno, ustedes ya lo van a leer, lo cual nos hace pensar entonces que la gran diferencia que tenemos con los otros seres vivos, en este caso, sobre todo con los animales, ¿no es cierto? Con los seres que responden al mundo animal. Porque nosotros, para aprender a hablar, para aprender a caminar, para aprender a a, a movilizarnos, a utilizar determinados utensilios, necesitamos necesariamente de un otro ser semejante a nosotros. Madre, padre, hermanos o cualquier otro ser que medie, digamos, en este ingreso al mundo, para que tengamos, para que construyamos estas características sociales, ¿sí? Cosa que no pasa con los animales, ¿no es cierto? Eh, los animales llegan a este mundo con una característica genética que les permite, por lo general, poder desarrollar sus características de acuerdo a su especie sin necesidad de que haya un par mediando en el desarrollo de estas características, ¿no? En cambio, los seres humanos, para constituirnos, para desarrollarnos como sujetos sociales, necesitamos necesariamente de un otro como yo, digamos, ¿no? De un otro ser social. Y esto nos hace pensar en esta importancia, digamos, eh, que, que la educación es un fenómeno necesario y que posibilita en cada uno de nosotros que realmente podamos desarrollarnos, ¿sí? Y que podamos incorporarnos a la cultura, ¿sí? Em, y que si bien no es el único proceso que permite la supervivencia, podríamos decir así, es uno de los más importantes, es uno que caracteriza a la especie humana y que se basa justamente en este aprendizaje social, ¿no? En este aprendizaje social. Y, y la educación, ¿no? A veces inclusive dice Gir que tampoco alcanza, que por sí misma, digamos, tampoco alcanza para poder sobrevivir y para ser parte de una sociedad, ¿no? Sino que muchas veces la educación necesita de otro tipo de reproducciones, ¿sí? La educación no, en realidad la sociedad necesita de otro tipo de reproducciones para poder mantener un cierto orden, para mantener de alguna manera la supervivencia de todos aquellos que la habitan. Y en este sentido, hace referencia Gir a tres tipos de reproducciones, ¿no? Una reproducción biológica, una reproducción económica y una reproducción del orden social, cultural, reproducción que depende de la cantidad de saberes que se distribuyen y que se producen dentro de una sociedad, ¿no? Y pongo en énfasis en este último aspecto, justamente porque las prácticas educativas son las que se encargan de alguna manera de que se lleve a cabo esta producción y esta distribución de saberes, ¿sí?
En este sentido, vamos a hacer, nos